benéficas Explíquele, buenas para la salud. explique dónde quedan las minas de Ocú al señor, que no siquiera sabe dónde queda Ocú, pero usted que sí conoce esos territorios. Don Juan Antonio Ducret, director del IDAN, está aquí con nosotros. Juan Antonio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor, y gracias por la invitación. Gusto conocer la cabina y compartir con ustedes. ¿Habías estado aquí? No. Pero con gusto estamos. Óyeme, es que Flor leyó esta mañana un mensaje de un señor de las minas de Ocú. Ajá. Y ella así tranquilamente dice que eso es en Herrera. Sí, eso es en Herrera. Todos sabemos dónde queda Herrera. Pero la mina de Ocú no está a la vuelta de la esquina. No, es un municipio que queda, si usted llega a Ocú y se va por la parte de atrás del pueblo, es una carretera que llega a Los Pozos, y después el corregimiento de las minas, y si sigue por esa carretera sale a PC. Sale a... O sea, es la parte de atrás. Es un área muy bonita, montañosa. Bueno, también puedes ir por otro lado, puedes hacerlo al revés también. Exacto. Entras De hecho, es el pueblo de Doris Mela, o sea, las minas. ¿De quién? Doris Mela. O sea, la influencer esta que habla mucho en las redes. Doralis Mela. Ella es de las minas. A mí me están hablando en chino, no sé de qué están hablando. Son las montañas de Ocú. Y de hecho, en Herrera hay montañas en la noche, hace frío, clima casi como boquete. Ese es el área de las minas. Hacia el cerro. Yo creo que yo nunca he ido a las minas. A lo mejor ha pasado y no te vas a enterar. No, bueno, porque sí es cierto, yo lo he hecho al revés. O sea, bajo por la... ¿cómo se llama? De Divisa. Ajá. Y entonces entro como hacia voy a PC y llego a las minas y llego a Ocú. Sí. Lo hice al revés, no como lo acabas de escribir, que bueno, es la misma, y la carretera buena. Sí, la carretera buena. está bastante buena. Pasas Vallarrico, Los Pozos, las minas y sales entonces No, lo que finalmente pasa a es que el PC señor- y a Chitre. El señor, después de haber ido a Penonomé al lanzamiento de Gaby, no ha ido más allá de Penonomé. No, ¿yo de qué? Ya yo fui a Venado. A Venado. ¿Cuál Sí, Venado? Venado, por donde vive la expresidente. Pero no entré a Ocú, o sea, se ¿Y hace hoy en largo. Pedací? Sí, Pedacilla. Yo fui a Pedací y fui a Tierras Altas con Leonardo. En avión. en avión. No, pero El eso pobre en avión- muchacho, 10 años en Panamá, En no avión no conoce se nada. En avión no se vale. Gonzalo, hay que llevarte a pasear. Te voy a llevar a Villaflor y de ahí a otros sitios. Pero Aquí bueno, me están mandando una expresión que les voy a decir de los españoles también. Pero más adelante. Oiga, don Juan Antonio Ducre, aquí vino el señor Leonardo Greenspan tirando fuegos artificiales, que dice que prácticamente estuvo en la NASA Sí. cuando fue su último recorrido por el IDAN. A la administración del presidente Cortizo ya le quedan 17 días. Y me gustaría escuchar eso de propia voz suya. O sea, que ¿cómo está dejando Juan Antonio Ducre el IDAN para quien le vaya a suceder en el cargo? Bueno, sobre todo gracias. En realidad hay que aclarar, nosotros en el IDAN cambiamos cerca de septiembre. Recordemos que como institución autónoma, después del primero comienza un concurso donde la gente presenta sus currículum, los ingenieros que cumplan con los requisitos y se sientan capacitados, pueden presentar cuando se abra ese concurso sus currículum. En la junta directiva se escoge una terna, 3 currículums se mandan a la presidencia para que el presidente entonces designe el siguiente director del IDAN. Oye, Así que realmente todavía, ¿esto qué cosa? como digo yo, todavía faltan unas 5 quincenas para el cambio. Y realmente le digo, 3 años es la gestión que hemos realizado. Ha habido muchos retos, ha habido muchas oportunidades, se cambiaron muchas cosas. Estamos confiados en que entregamos otra empresa, el IDAN actual es otra empresa que todavía le falta mucho. No podríamos decir que estamos... Oiga, pero un paréntesis. Ujú. Aquí un amigo suyo me manda, allí está Doralis Mela para que sepáis. Y aquí es una foto. Sí, es que ella es muy activa en redes. Sí, Yo no tengo ella es muy ni idea activa. quién es. Ah, Ni idea. trabajaba en uno de los programas típicos estos de uno de los canales y es bastante activa. Pero es Me mandaron la foto del cuerpazo. ¿Ah? Bueno, esa no la he visto. Ay, Ahora me la Y un paso. amigo ay, suyo que no que la me he la visto. mandó. Y que sabe de Doralis Mela y no he visto la foto.
Entonces, no, porque mira que estuvo en el IDAN también. En algún momento ¿Trabajó? nos visitó. Nosotros tuvimos campañas de ahorro de agua el año pasado, donde tuvimos varios influencers que nos ayudaron a las campañas de ahorro de agua. Dentro de eso estaba Doralis, estuvo la Guantú, o sea, varias de las influencers panameñas nos ayudaron con las campañas de agua que tuvimos hacia el verano del 2023, que fue el inicio del Año Niño, y son campañas que hemos sostenido, aunque le soy muy franco, profesor, la gente realmente con campaña no es que ahorra mucho. Eso es uno de los retos que tenemos pendientes y que vamos a dejar de manera planificada. Yo le podría resumir que en cuanto a la transformación digital y la transformación del IDAN como procesos, procedimiento, marca, se avanzó muchísimo. Le digo que los grandes proyectos del IDAN no se lograron terminar en esta administración. Hay un reto sobre el financiamiento de esos proyectos. Lastimosamente no logramos cerrar esa gestión y es un reto que queda a la siguiente administración. Me refiero a terminar las potabilizadoras de Arraiján, de Gamboa, de Sabanitas, proyectos importantes como en David, la planta de tratamiento, y queda, digamos, que una planificación, eso sí, para que el siguiente gobierno, poniendo equipos que vayan siguiendo el plan que estamos dejando, puedan resolver muchísimo de los problemas de agua dentro de los siguientes 24 meses. El agua, si usted dice que se va a resolver, en realidad es un tema dinámico. Mientras estamos hablando aquí, alguien está invadiendo. Hay cosas exógenas ahorita mismo y tengo que pedir disculpas a todo el área oeste de Arraiján, de Bacamonte, que en estos momentos están siendo afectados, porque por ejemplo Laguna Alta está al 80% por un motor bomba quemado. En el Trapichito solamente en el día de ayer tuvimos 8 fluctuaciones eléctricas que nos sacaron de línea 8 veces en 24 horas. Entonces, si no tenemos una red confiable, difícilmente podemos sostener un sistema de agua que ya está al límite entre la oferta y la demanda y que requiere entonces otras cosas más integrales. Pero sí, digamos que hemos avanzado muchísimo en la dirección correcta y como le digo, no podemos estar satisfechos porque satisfechos solo cuando terminas todo, pero yo creo que vamos a dejar una mejor institución con muchas herramientas al que sigue. No confundir el IDAN con la situación del agua de más de 300.000 panameños que viven en las periferias urbanas, en Arraiján, en Burunga, que no tienen ni redes, o sea, que no son ni clientes del IDAN y que necesitan una inversión del Estado en infraestructura para que el acceso del agua sea igualitario. Así que lo que sí vamos a dejar al IDAN es un plan muy bien estructurado, un plan maestro sobre cómo deben ser las inversiones del agua, un plan de negocios para el IDAN, el cual va a incluir una reestructuración tarifaria para incentivar de manera efectiva el ahorro. Y ahora que hablabas de personal, ¿por qué no una revisión integral del recurso humano? Porque el IDAN todavía tiene, nosotros realmente la planilla es la misma que encontramos cuando llegamos hace 3 años, pero se puede optimizar. El IDAN ya realmente, por motivos ya de edad, por motivos de muchas condiciones, el IDAN puede hacer todavía una disminución que va a ser parte seguramente con la realidad fiscal del país, y eso lo estamos dejando estructurado para que se haga en orden a través de un retiro voluntario con una planificación que se puede implementar en muy corto plazo. Y además, y no menos importante, respecto al canal, porque lo que hemos estado viviendo aquí con respecto al nivel de los lagos, a la salinidad, a las afectaciones que hemos tenido como servicio. Ahora el fin de semana lo vimos con el paro de la planta de Miraflores, que al arrancar se produjo un daño cerca de la estación de bombeo de la CP y eso afectó al área del Chorrillo por más de 48 horas. Tienen que ver con vulnerabilidades que tenemos que arreglar que van más allá del IDAN. El canal necesita nuevas fuentes hídricas para tener más confiabilidad en la operación, sobre todo en los años secos, en los años niños, y eso ha sido incluido también en el programa de planificación. Arreglar para que Chilibre funcione a niveles más bajos, y lo más importante, que yo creo que es un proyecto que inclusive el nuevo presidente ha mencionado, la nueva potabilizadora de Bayano, para que esta ciudad
tenga una capacidad de crecimiento, trayendo agua de una nueva fuente, que es el lago Bayano, que está hacia el este, y que el sistema de la ciudad tenga una oferta robusta. Le pongo un ejemplo. En la electricidad, ¿usted cuánto cree que es la oferta respecto a la demanda de la matriz eléctrica? A pesar de la vulnerabilidad que tenemos en las redes de distribución. En oferta en producción es 200%. Nosotros en el agua no es posible que después de 25 años de no meter ni una potabilizadora nueva, estamos viviendo siempre en el límite de la oferta y la demanda. Y es por eso que tenemos, cada vez que tenemos afectaciones eléctricas, cada vez que se nos baja el nivel del lago, cada vez que nos crece un río, este tipo de afectaciones. Entonces, lo que estamos dejando es una visión de país, de Estado, de la necesidad de invertir en agua, de tener mejores presupuestos para agua, de que el IDAN, que sí le digo, en este quinquenio se invirtieron más de 1.000 millones, es la administración históricamente que más ha invertido, pero también le digo, la realidad es que se debió invertir 2.000 millones. Y el siguiente quinquenio tiene que invertir por lo menos 2.500 millones en el presupuesto de inversión del IDAN si realmente se quiere hablar de solucionar el problema del agua, porque son muchas cosas, muchos elementos, y en contraste con un país que invierte 3.000 millones cada 5 años en una línea de metro, en un país donde invertimos 850 millones de presupuesto anual en el MOP. O sea, hay que darle inversión al agua porque no es posible pretender solucionar un problema con menos de 200 millones al año de presupuesto de inversión. Y eso tiene que estar estructurado, planificado, que es lo que estamos dejando, y eso es parte de las recomendaciones que vamos a dejar a la siguiente ahora, pero administración. doctor Ducret, fíjese que usted dice algo en su, digamos, análisis ya de salida. Y me llama la atención el tema de la planilla. Usted tuvo 3 años. Y por lo que traslada, su gestión va a dejar los cimientos para que el que venga continúe con lo bueno o con lo malo o con las mejoras que se tienen que hacer. Pero yo le pregunto, ya cuando la realidad nos golpea en la cara de que Panamá económicamente no está bien, ¿por qué el doctor Ducret no redujo esa planilla, que es la misma con la que él entró a la institución y que de seguro con menos hubiese hecho lo mismo? Bueno, Leonardo. Leonardo Gonzalo. Yo soy Gonzalo. Sí, disculpa, Leonardo. En realidad porque las cosas se tienen que hacer con orden y estructura. El presidente inclusive ha hablado de la participación privada, de poder eficientar, y te puedo decir que el IDAN ha ido caminando en esa dirección. De hecho, por ejemplo, todo lo que es reparto, lectura, o sea, eso ya se está haciendo externalizado. Entonces ya es planilla que uno puede ir movilizando. Y la otra, los empleados públicos tampoco, y en eso yo no estoy de acuerdo, son personas que tú puedas llegar y votar de un plumazo. Es más, te digo algo, que te lo digo totalmente abiertamente. Yo, el 60% de las destituciones que logramos hacer, muchas justificadas, apelan, van a la corte, y cuando van a la corte se restituyen. Porque tienes hipertensión, porque tienes diabetes, por cualquier otra cosa. O sea, no te creas que legalmente es fácil destituir, a menos que lo hagas arbitrariamente. La forma correcta de hacer esto, que ya se ha hecho en el IDAN, es un programa de retiro, donde tú estructuras el programa de retiro y prácticamente, para que tengas una idea del símil en la empresa privada, es como decidir si te voto y te vas al ministerio o hacemos un mutuo. Y eso es un programa que hay que estructurar, requiere una planificación y hay que ir en ese camino. Entonces, lo que sí te digo es que nosotros, no te digo que hemos disminuido la planilla masivamente, pero no hemos aumentado la planilla y de hecho hemos ido reestructurando las funciones dentro del plan. Tendría que explicártelo más. Igual te invitaría, como igual que he hecho con Leonardo, con el profe, cuando quiera, porque está en números. O sea, lo que te estamos hablando es una cosa muy bien estructurada y que se puede ejecutar. Señor Ducret, usted en su respuesta anterior enumeró la cantidad de proyectos y temas que quedan pendientes para la próxima administración, el próximo director. Ahora, habló de la potabilizadora de Gamboa, habló del tema de Arraiján, habló del tema de Bayano.
pero esto no se ejecutó porque no hay presupuesto y no hubo presupuesto adecuado para la inversión, ¿o fue por otro motivo? Mira, eso viene de la génesis. Son proyectos que se configuran en el 2017 y lastimosamente eso debería ser una política pública estricta. Nosotros hemos licitado e iniciado proyectos en esta administración, probablemente unos 300 millones en las costas de Colón, varios proyectos a nivel nacional, pero no hemos iniciado absolutamente nada si no tiene una fuente de financiamiento. O sea, si yo no sé de dónde va a salir el dinero, yo no licito, yo no adjudico. Los proyectos grandes, lastimosamente, en el 2017 se hicieron y eso está en el plan de gobierno en base a un supuesto económico. ¿Cuál era el supuesto económico? Como el país, estoy hablando al inicio de la administración Varela, como el país iba a subir 5.4% del Producto Interno Bruto, eso se iba a reflejar en el ingreso fiscal, así que esos proyectos no necesitaban financiamiento, con traslado de partida en base al ingreso fiscal, o sea, los impuestos, podíamos pagar los proyectos. La verdad es que eso no pasó ni el primer año, y la verdad es que si tú lees el plan de gobierno, y eso es un punto importante, mira, el gobierno actual y todos los gobiernos desde que se hizo la ley de responsabilidad fiscal, desde el 1 de julio al último día de diciembre, tienen que hacer el verdadero plan de gobierno donde tienen que estar los valores indicativos de los proyectos de inversión. Si tú lees el de Varela, decía que al IDAN se le iban a dar $500 millones al año. Eso tampoco se cumplió ni siquiera desde el primer año. Entonces, si tú ves la diferencia, yo te llevo al proyecto de planta de tratamiento y alcantarillado de Santiago, está terminado, está funcional. ¿Por qué? Porque fue el único que tenía un préstamo de la CAF. Entonces, no es solamente presupuesto, es presupuesto y fuente. Son dos cosas. Todos los otros grandes proyectos, estamos hablando de más de 1.200 millones que se contrataron, no tenían una fuente de financiamiento y por lo tanto dependían de los ingresos fiscales. Al caerse los ingresos fiscales en la pandemia y todo lo que hemos hablado, que no vamos a ampliar, evidentemente nunca se le asignaron. Mira, proyectos de 230 millones que tú le asignas 20 millones de presupuesto anual, se termina en 12 años. Eso es una regla de 3 muy básica. Y realmente eso... Te lo digo, la asignación de los recursos de presupuesto es una responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La verdad, en estos 5 años eso no se cumplió. Alternativa, buscar un financiamiento que ya está estructurado y venimos hace 2 años trabajando, es un proceso muy largo para poder que se tome la decisión, se consiga el financiamiento y se terminen estos proyectos porque de eso depende el agua de Arraiján, la carretera de Colón, Gamboa, para no estar en esto que estamos ahorita, que si baja el nivel la ciudad se queda sin agua, el alcantarillado de David. Entonces, es una decisión que quedó pospuesta. El IDAN hizo toda la gestión con el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que sí estamos muy preparados y muy estructurados para que sea una decisión que se pueda tomar muy rápido y terminar los proyectos estos de manera oportuna y finalmente. Director, usted habló hace poco de las comunidades que reclaman por servicio de agua potable, pero que el IDAN puede hacer muy poco o nada porque no están conectados a la red. Pero ¿qué hay de las que sí están conectadas a la red? Que el agua nunca les llega, pero que sí les llega el recibo. Y que ¿cuál? de hecho, hay comunidades, usted tiene que saberlas, hay comunidades donde han reportado desperdicio de agua potable por tuberías rotas y que tienen periodos largos de tiempo botando agua potable, pero a esa gente que sí les llega el recibo, no les sale agua en el grifo y están conectados a la red. Mira, en realidad... Primero sobre el recibo. O sea, el IDAN no cobra un agua que no despacha. Y todo recibo, cuando hay insuficiencia, tiene un ajuste. Ya hoy en día eso está haciendo de manera automática. Yo no te puedo decir aquí que podemos cumplir con un 24 horas a todos nuestros clientes, lastimosamente, porque dependemos de los niveles de los lagos del canal. Si el nivel del agua Alajuela se baja de 210 pies, que es una administración del Canal de Panamá, las partes altas de la ciudad, que tú las conoces, se quedan sin agua durante el día. No es que se quedan sin agua permanentemente. Hay otras situaciones como nos ha pasado en Burunga, donde un área de Burunga se le puso una invasión de más de 15,000 personas, te repito el número, 15,000 personas, y se pegaron a la red del IDAN con tubería y dejaron a nuestros clientes sin agua. Eso lo hemos ido regularizando, quitándole las redes informales, pero eso pasó
muchísimo. Nosotros calculamos que son 150.000 personas entre Chorrera, Burunga, Veracruz, Arraiján. Eso fue una explosión que se dio durante este periodo, sobre todo durante la pandemia, que es un tema de regularización social. Y tercero, la discontinuidad con los efectos eléctricos. Esto suena a excusa, Flor. ¿Cómo se arregla esto? Dándole robustez al sistema, mejorando nuestra capacidad de producir y distribuir. Por eso es que esos proyectos grandes, como Arraiján, por ejemplo, son importantes porque cierran esa brecha. La ampliación de Mendoza, que ya está en construcción con la CP, que le da 20 millones de galones más hacia el área del oeste, es importante. Y todos los otros que te he mencionado. Por eso te pongo el tema de la matriz eléctrica. Tienes que tener sobrecapacidad de oferta para que las ciudades sean competitivas y para que el sistema pueda brindar continuidad. Eso estamos caminando en esa dirección, no lo hemos resuelto, pero hemos avanzado y estamos dejando todo estructurado para avanzar. Lo que usted me está diciendo, en resumen, es que la mayoría de la gente que sale todos los días reclamando agua en diferentes comunidades, en su mayoría son gente que son invasores. Mira, eso está medido. 8 de cada 10 manifestaciones que tenemos es de población informal. Que además es conjunto de derechos, Flor, porque si tú no tienes agua en el lugar donde tú vives y pudiste ser invasor, pero si ya tú tienes 10 años o 12 años de estar ahí hay un pasivo social del Estado, porque te cuento algo, llega el Estado y le pone redes eléctricas pagadas por la OR, o sea, le hacen veredas, le hacen calles, pero no le hemos hecho, y ahora sí como Estado, no le hemos hecho las redes de agua potable. En Burunga hay lugares donde el Estado está haciendo alcantarillado, donde no hay redes de agua potable. Y ahora, ¿de quién es la responsabilidad de la inversión de esas redes? Obviamente, una es quién lo invierte y quién lo ejecuta, pero eso es una tarea pendiente. Lo que sí te digo, Flor, eso está dentro de un plan maestro, lo hemos diseñado y está listo para ser ejecutado, pero quién invierte y quién ejecuta va a ser una responsabilidad, una política pública de la siguiente. Y lo de las fugas, no me ha respondido lo de las fugas. Mira, tenemos más fugas de las que quisiéramos. Tenemos todo un sistema de monitoreo de fugas que está montado en el IDAN. Y vienen ahora, entonces, el IDAN tiene sus cuadrillas propias, pero no dan abasto. Y vienen contratos para la reparación de fugas, para tener un mejor estándar en la reparación de fugas. Eso ya está en licitación, eso se está realizando. Ahorita mismo por el tema del cambio de gobierno está, digamos que esperando a que lleguen las nuevas autoridades, pero sí hay que atacar las fugas porque eso se traduce en mejor distribución de agua y además si logramos reparar fugas y logramos medio tránsito en el canal, es bueno para el país. Sí se ha estado atacando y sí te cuento, Flor, en el área de Chorrera creamos una cuadrilla que se llama la cuadrilla de operaciones avanzadas, dando mantenimiento a las reguladoras y la red. Y te llamo la atención de algo. Pasaron las elecciones, ¿tú te acuerdas alrededor del Nicolás Solano que siempre habían protestas? Chorrera la hemos recuperado mucho con la misma agua, solamente dando mantenimiento. Estamos en eso, estamos en la calle. Siempre te vas a poder encontrar una fuga en alguna parte y vas a poder decir, mira, aquí hay una fuga, porque tenemos casi 4.000 kilómetros de red a nivel nacional y yo no te puedo decir que mañana algo no se va a romper. A ver, doctor Ducret, yo sé que usted no puede estar pendiente de cosas que suceden alrededor de la institución, porque bueno, usted no es arquitecto, tampoco usted es barrendero, no puede hacer todo a la vez. No obstante, sí hay una realidad que de alguna u otra forma, hay que decirlo, fue trasladada en campaña, entiendo, por el ahora alcalde electo Mayer Miyarrachi. Es la calidad de los trabajos del IDAN cuando hacen una reparación. El post-reparación. Y es una realidad. El desbarate que se hace con el trabajo y cómo se lavan las manos luego de arreglarlo. Le pregunto, ¿por qué la ineficacia y el nivel de ineficacia de los trabajos post-arreglo a nivel de urbanismo del IDAN? Bueno, precisamente al acabar la campaña, invitamos a todos los alcaldes y pasaron por el IDAN.
inclusive Mayer, y estuvimos hablando mucho de eso. Yo creo que aquí también, inclusive todos los alcaldes, su posición es cómo podemos colaborar. Yo creo que el tema de la descentralización, el traslado de competencias, la interacción con el agua, porque recuerda, en todos los países del mundo el agua es un servicio de naturaleza municipal. Es un tema que hay que ver y hay que entender. Muchas veces cuando tú ves que se hace una reparación y se deja el hueco abierto, como por ejemplo pasó este fin de semana frente al Administration Building, es porque tú tienes que dejar que pasen como 2 o 3 ciclos de presión. En la noche hay más presión, en el día hay menos presión. Cuando tú haces una reparación, no la puedes tapar al día siguiente. No te estoy diciendo que en muchos lugares el tema de eso se llama reposición de pavimento, no quede pendiente. Muchas veces por el tamaño quedamos pendientes de un acuerdo que tenemos con el MOB para que eso suceda. Sin embargo, lo que sí te puedo decir que en este momento, y por eso te digo, es mejor ir al IDAN y entenderlo, todo eso está siendo marcado y está siendo mejorado. Hay casos puntuales, por ejemplo, una de las que se quejaba mucho el alcalde era la tubería de Punta Pacífica. Si tú pasas ahorita mismo frente a nuestra estación de pago, tú vas a ver que en las noches se está trabajando. Lo que pasa es que a veces lo hacemos de manera muy discreta. Ahí hay unas cuadrillas trabajando. Toda esa tubería se va a cambiar íntegramente desde aquí de Multiplaza hasta el final de Punta Pacífica, porque era una tubería de un material que no resultó bien, se puso hace 16 años y falla, y falla, y falla. Entonces se está cambiando la tubería integral por una tubería de hierro dúctil para solucionar el problema. Pero son muchas cosas que pasan. Te pongo un ejemplo, ahorita mismo en Obarrio, frente a Madero, ahí se forma un charco y yo tengo meses de estar buscando el charco, porque tú dices que no soy barrendero, pero si toca barrer, créeme que lo hacemos con gusto. Yo cada vez que veo un charco me preocupo. Hemos ido buscando y resulta que el programa de soterramiento de cables que puso viaductos por todo barrio, que usaban unas máquinas, unos topos, nos pegó a las tuberías en muchos lugares. Esa la descubrimos frente a Atanasiu. El agua se mete por el viaducto y sale por acá en Madero. O sea, no te creas que a veces es fácil encontrar este tema de la fuga, pero es una labor constante que definitivamente hay que invertir más, y eso es parte de lo que estamos haciendo para mejorar nuestros índices de reparación de fuga. Sin embargo, quiero decirte que aunque veas la fuga impacta cuando tú ves el agua botándose, muchas veces es mantenimiento de tanques, que es lo que hemos estado haciendo en Chorrera, pero realmente, si tú te pones a ver, en fuga física, el IDAN está más o menos en el promedio de la región, porque eso nosotros nos comparamos. En agua no contabilizada, o sea, la cantidad de conexiones ilegales, la cantidad de casas condenadas, la cantidad de invasiones que se pegan, ahí es donde se pierde mucho el agua. Y la otra fuga, que ya la estamos bajando, es así muchísimo, es la fuga intradomiciliaria. ¿A qué me refiero con eso? A la fuga que tú puedes tener en tu casa, en el corqui de tu baño, que probablemente no la arreglas, porque ¿para qué la vas a arreglar si te estoy cobrando en promedio? Si yo te cobro $14 igual, ¿para qué vas a llamar al promedio? La primera etapa, que ya lo estamos haciendo en este momento, estamos midiendo, cortando el agua que no la paga, y eso te obliga a ver la fuga. La siguiente etapa, que es la que vamos a dejar, es una reestructuración tarifaria para que haya un escalón. Si tú consumes más del mínimo promedio que debería, que te pegue una tarifa más alta para que tú te obligues a ir a buscar al plomero. Entonces, son las 3 fugas que normalmente tiene un acueducto y las 3 se están atacando al mismo tiempo. Pero, doctor Ducret, a ver, yo no, a lo mejor yo no sé de costos, yo no sé de tiempos, pero en 3 años se puede hacer mucho. La consulta es, ¿por qué no se hizo un ajuste de tarifa del agua durante su gestión? Y se subió, se cobró lo que se tenía que cobrar. ¿Por qué se esperó tanto tiempo para dejar el modelo para la siguiente administración, si es que la siguiente administración lo toma en cuenta? Bueno, esa pregunta sí está fácil. Primero que todo, con la SEP, esto no es llegar mañana a la SEP y decirle, hazme una tarifa. Eso tiene un proceso, es un estudio tarifario. El último estudio tarifario lo hice yo hace 15 años,
Yo ahora he reactivado el estudio, pero hacer el estudio tarifario tienes que contratarlo por un proceso. Recuerda, mira, son 3 años. Tengo que contratarlo, tengo que hacerlo. Pero aquí hemos vivido, primero, una pandemia. En la pandemia no se leía, no se repartía recibo, se cobraba en promedio. Después, el año pasado, y eso nos ha afectado las finanzas del IDAN, tuvimos primero el tema de la gasolina. Durante todo ese tiempo no podíamos salir a leer, no podíamos salir, se cobraba en promedio. Y después tuvimos el problema de la mina, no se podía leer, A partir del 1 de enero de este año, nosotros ya salimos irrestrictamente a leer y a cortar el agua. Es más, te reto a que me dejes de pagar el agua 2 meses porque te vas a quedar sin agua en este momento. En este momento te lo puedo asegurar. Y de hecho, el otro día ni yo lo sabía, y te tengo que decir, me llamó una señora y me mandó de que el IDAN está mandándote, si tienes un alto consumo, ya yo sabía que venía, no sabía que estaba implementado. Te mandan un mensaje diciendo usted está presentando un consumo inusual en su casa, por favor revise su plomería. Es como una primera etapa. Esto ojalá fueran decisiones, pero es un proceso y el proceso se está haciendo. Este año el IDAN va a tener 30 millones más en ingresos, producto de todo esto que te acabo de contar. Va a haber menos agua no contabilizada, producto de todo esto que te acabo de contar. Pero es un proceso que requiere inversión. Lugares como Japón les tomó 15 años bajar el agua no contabilizada un 10%. Entonces, te puedo dar referencia porque un acueducto es complicado, pero estamos en esa dirección correcta y es mucho lo que se ha avanzado. Señor director, le tengo 2 dudas para que me pueda responder rápidamente. Por un lado, ¿cuál es la situación en torno a las personas que mantienen su deuda con el IDAN? ¿Cuál es la estadística que maneja de personas que no pagan el consumo de agua? Por otro lado, ¿cuál es la deuda que mantiene el IDAN con sus proveedores? ¿Hace cuánto no les paga a los proveedores que tiene el IDAN? Bueno, mira, ahí sí te digo 2 cosas. La primera es que la morosidad histórica del IDAN siempre ha andado en 100 millones, baja 70. Nosotros la hemos bajado, digamos que al mínimo histórico. Y de aquí a final de año, con esto que te estoy diciendo, porque al final la manera de bajar la morosidad es cortándole el agua al que no la paga. ¿Ve? Y eso lo hemos bajado al mínimo histórico y vamos a avanzar en eso. El IDAN tiene otras herramientas como juzgado ejecutor que se tienen que reactivar. Pero te digo una cosa, la morosidad recurrente, o sea, la gente en el IDAN normalmente está al día. Esos 70 millones que históricamente se habla muchas veces es lo que llamamos una empresa cuenta mala. ¿Me explico? Y son cosas que se tienen que revisar ya de otra manera. En cuanto a los proveedores, mira, el IDAN se mantiene bastante al día porque si tú ves los presupuestos, la ejecución presupuestaria del IDAN en funcionamiento nunca baja del 95-98% y en inversión nunca ha bajado de 80%, por lo menos en los 3 años que yo tengo de estar acá. El problema no es la deuda explícita que tenemos con los proveedores. El problema es una deuda implícita de proyectos grandes que al no tener el presupuesto, el contratista no puede avanzar a la velocidad. Si tú tienes un proyecto que debió terminar en 36 meses, de 200, te lo voy a poner de nuevo el ejemplo, de 200 millones y te están dando 20 millones al año de presupuesto, que no es una responsabilidad, eso es el presupuesto de inversión del Estado. Eso lo asigna el MEF a través del recomendado. Evidentemente, el contratista tendría que terminar en 10 años. Entonces, ahí se genera, por ese atraso, una deuda implícita en los costos fijos o de administración del proyecto que nos cuesta más al Estado. Pero eso es un tema de política pública y de prioridad del Estado en qué se gasta. El Estado, te lo pongo así, cada 5 años, en promedio tienes 20.000 millones de dólares de inversión. En este año, por ejemplo, el presupuesto de todo el Estado de inversión fueron 6.000 millones. Y eso es un promedio entre 20 y 25. Esos 20 o 25, el Estado, a través del recomendado del presupuesto de inversión, que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con las vistas fiscales, decide dónde se gasta la plata. Si te gastas 3.000 millones en un metro, te gastas 4.000 millones en un puente, obviamente cuánto te gastas en agua. Y eso es un tema que hay que revisarlo. Este nuevo gobierno
ha manifestado que una de sus 3 prioridades es el agua, y nosotros lo que sí vamos a estar preparados con números al centavo para que el siguiente gobierno tenga la información para hacer las inversiones correctas y que le dé entonces finalmente esa prioridad al agua. Mientras tanto, el IDAN sí se entrega como una institución transformada, y sí te puedo decir, los proyectos de inversión no han quedado abandonados, se han avanzado en el ritmo de los presupuestos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y se han construido en el ritmo de lo que han asignado. Hablando de inversiones, me preguntan si hace acuso de recibo de una carta por una ubicación de una potabilizadora en Volcán que aseguran que estaría en un área de riesgo comprobado. No, la potabilizadora es increíble. Volcán no tenía potabilizadora. Tiene una captación de un acueducto rural. Cuando se vino el ETA y el OTA, dentro de un gabinete que se dio un volcán, el pueblo planteó la necesidad de tener una potabilizadora como cualquier otro lugar. Y se planificó la potabilizadora. Ya la potabilizadora está en construcción. Siempre, esto tiene estudio de impacto ambiental, tiene todos los requisitos, siempre va a haber gente que se opone. ¿Me explico? Evidentemente, cuando tú viste lo que pasó en el huracán Eta y Iota, tú puedes determinar que todo volcán tiene un riesgo. ¿Me explico? Porque estás hablando de la montaña y puede venir de nuevo un huracán. Sin embargo, que a Volcán le pegue un huracán de nuevo como el que le pegó en aquella ocasión, probablemente eso no pase en 100 años. ¿Ves? Porque no es un evento recurrente. Ese fue un evento muy específico, como le pasó a la ciudad con la Purísima en el 2010. Entonces, tú no puedes dejar de trabajar, y eso se refiere a la captación del agua, que es por gravedad, por cierto. Entonces, no puedes dejar de trabajar en base a ese riesgo. Dentro de ese mismo río hay una hidroeléctrica que tiene el mismo, y de hecho esa hidroeléctrica cuando pasó el volcán se barrió. ¿Me explico? Entonces, pero no puedes dejar de trabajar por ese riesgo, porque entonces, ¿cómo llevas el agua a Volcán? Evidentemente, y uno tiene que respetar, no todo el mundo va a estar de acuerdo, siempre va a haber gente que va a llamar la atención, hay que escucharlo, porque el que no escucha se puede equivocar, pero evidentemente esto tiene los estudios hidrológicos y los estudios de impacto ambiental para hacerse, y lo importante es que Volcán finalmente tenga su potabilizadora, que va a estar de aquí a final de año lista. Juan Antonio Ducré, si no es el único, es uno de los pocos que ha gerenciado en dos oportunidades el IDAN. ¿Usted pudiera hacer una autoevaluación de su gestión en las 2 oportunidades que ha tenido al frente de esa institución? Decir si cree que lo ha hecho bien, qué cosas han quedado pendientes, qué cosas ha hecho mal. Mira, la vez pasada fui casi un cerrador. En realidad tuve los últimos 18 meses de la administración Torrijos. Y realmente la estrategia fue distinta, el país era distinto, la realidad del agua era distinta, pero era, digamos, que estabilizar el IDAN para terminar la gestión. Esta vez ha sido distinto, fueron 3 años, digamos, también casi a final de la gestión. O sea que entre todos no somos 5 las 2 veces, pero sí, y no ha sido mi labor, ha sido una labor del equipo, ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, el contrato que llamamos del acompañamiento, donde hay una empresa que es Akbar, donde estamos pasando procesos, competencia, haciendo toda una reingeniería del IDAN, una transformación del IDAN con una plataforma rigurosa para poder medir lo que no se mide, no mejora. Hoy en día tenemos telemetrías en todas las plantas, estaciones de bombeo, tanques, vamos hacia las líneas matrices para poder controlar nuestro acueducto. Chilibre lo hemos dejado, tú vas y te invito, Flor, cuando quieran ir a Chilibre. Esa potabilizadora está como cualquier potabilizadora en Europa o las mejores potabilizadoras de América en todo, desde el control, la telemetría hasta la parte arquitectónica y física, para que la puedan visitar los colegios, los niños. O sea, es una potabilizadora espectacular. Todas las otras potabilizadoras, como te digo, no las dejamos caer. Con el presupuesto asignado mantuvimos un ritmo de construcción a tal punto que, por ejemplo, Sabanita ya está funcionando, o sea, produciendo agua. Hace falta para terminarla, pero hemos gestionado los proyectos para que se haga.
realmente te puedo decir qué me faltó: no haber logrado convencer al Ministerio de Economía y Finanzas de la prioridad que tenía invertir en el agua para terminar proyectos, porque realmente yo no logré convencerlo de esa la realidad en el oeste que existe, con esa brecha social, como tú dices, de gente que no recibe agua 24 horas, porque en el oeste ya hay una brecha entre la oferta y la demanda. No haberlos logrado convencer de la importancia que era avanzar en Gamboa para no tener la vulnerabilidad que tiene el lago. Sí trabajamos mucho en conjunto con la CP. Te tengo que decir que la coordinación con la CP nunca ha sido mejor, aunque tengamos diferencias lógicas de gobernanza, porque ellos manejan los barcos, nosotros manejamos el agua, pero la comunicación con la administración ha sido buena y fluida, y hace falta mucho. Yo jamás podré decir que salgo satisfecho, porque mientras haya tanta gente con problemas de agua, uno no puede salir satisfecho de esta gestión. Lo que sí salimos es con la esperanza de dejar algo muy planificado y estructurado para poder sentarnos con las nuevas autoridades y, una vez nombrado un equipo, que siga en ese camino que nos parece que es el correcto. Y al final de la historia, el tema de cuando se dan estas roturas de tuberías y se da salir de agua. Una vez, ahora no me acuerdo si fue el propio Juan Antonio Ducre u otro director del IDAN, que nos explicaba que había que invertir en un sistema que como que le da continuidad a toda la tubería, a toda la red de tuberías, y que desde la oficina central dice: oye, en tal lugar se acaba de romper, vayan y resuelvan. ¿Eso lo vamos a tener algún día? Ya lo tenemos, profesor, y parte de lo que vio Leonardo en la visita y por eso los invitamos. Eso ya existe. Ahora falta, y tenemos nuestras cuadrillas, ahora que se rompió la tubería esta en Balboa, en la estación de bombeo de la CP. Quien atendió la rotura fue la cuadrilla de trabajos especiales del IDAN. Son gente muy capacitada. El IDAN créeme que el IDAN tiene talento. Hace falta cantidad de recursos para poder atender más, porque los kilómetros de red son muchos más, y en eso ya tenemos licitado contratistas para tener un mejor estándar y poder atacar eso. O sea, yo creo que sin lugar a duda, y de verdad, el siguiente gobierno va a comenzar a ver resultados muy positivos en cuanto a lo que es la gestión del IDAN, siguiendo una ruta. Y mira, ni siquiera queremos darnos la autoría de esto, porque realmente esto comienza precisamente en el cambio del gobierno Varela Martinelli, cuando se plantea el tema de la transformación del IDAN con el acompañamiento del BID. Y nosotros lo que hemos hecho es retomar todo lo planificado, integrarlo, integrar nuevas soluciones, aprovechar la transformación digital que vivió el mundo producto de la pandemia e implementarlo. Yo le diría, profesor, que estamos a un 60%, falta un 40%, que es la ruta correcta. Yo sé que es difícil en este momento, alguien que me escucha hacia el área de Costa Dorada en Bacamonte, que en este momento están sufriendo porque Laguna Alta tiene un motor dañado por una fluctuación eléctrica, porque el Trapichito ayer paró 8 veces por fluctuaciones eléctricas. Es difícil explicar esto y decir, oye, esto es positivo. Pero una vez logrado las inversiones grandes, darle robustez al sistema, la gran tarea que va a quedar pendiente es redes. Más de 1.500 kilómetros de redes, para que entonces el acceso del agua sea igual para todos, pero eso sí, con la optimización y la reparación de fugas, pero con las capacidades de producción y la capacidad de oferta que le dé robustez al sistema suficiente para que tengamos ciudades competitivas y ciudades equitativas en el acceso al agua. Bueno, 8-6 minutos y queda tarea pendiente, como lo acaba de explicar Juan Antonio Ducre. Entiendo que deja bases instituidas o constituidas en la institución para que precisamente quien le suceda en el cargo pueda avanzar o terminar esa parte de las tareas. Es lo que estoy entendiendo.
así mismo es, y con todo gusto. Todavía no han anunciado. No, porque bueno, que hay un proceso. Recuerde que es un Sí, concurso. eso, Ahorita es. mismo, luego del primero, se pueden presentar, ojalá haya candidatos de muy alto perfil para poder, es una mezcla de técnico gerencial y un poco de político, y que esto pueda seguir en el camino correcto. Profesor, nosotros tenemos, desde antes de entrar al IDAN la última vez, o sea, tenemos más de 25 años de estar en esto del agua. Vamos a seguir en este tema del agua, muy probablemente ya no como director del IDAN, pero creemos que un gobierno, o por lo menos es los mensajes que estamos escuchando del nuevo presidente, si le da prioridad al agua, nosotros siempre estaremos con mucho gusto dispuestos a asesorar, ayudar desde la silla o el sitio donde nos toque participar en el siguiente quinquenio, que va a ser muy probablemente en el área afuera o privada, que como lo hemos hecho en los últimos años, no solo en Panamá, sino en otros países que ha bien. Y sí le termino algo, profesor, y esto sí es una propaganda. Por lo menos ya de 5 países han venido al IDAN a visitar y a ver. O sea, lo que está pasando en el IDAN es un ejemplo para otros países que han venido a ver el sistema, han venido a ver lo que hemos hecho, y de hecho se va a replicar muy probablemente por los lados de Leonardo y por los lados de Paraguay, porque realmente ha llamado la atención el proceso de transformación. Insisto, sé que los que en este momento tienen un problema del agua, no les cae ni bien que uno lo diga. No, lo quieren matar ahí en el chat. No, yo lo sé, no les cae ni bien, pero es el camino correcto. Primero, estructurar, medir, planificar y avanzar. Mucha gente ha mejorado su condición en esta administración, pero nunca vamos a estar contentos porque hace falta demasiada gente. Bueno, 8-9. Don Juan Antonio Ducre, muchas gracias, muy amable por darnos este tiempo. Gracias. A la orden siempre. Estás escuchando Panamá